Bueno, compañero, buenos días para todos. Continuando con nuestro programa de formación, aplicación de normas tributarias en micro y pequeñas empresas, hoy tenemos una temática muy especial y es las sanciones tributarias en micro y pequeñas empresas. Entonces vamos a hacer la introducción con este video y comenzamos a analizar la situación. La micro y pequeña empresa y el régimen sancionatorio. El sistema tributario colombiano se basa en la responsabilidad voluntaria de las obligaciones tributarias de ya sea persona natural o jurídica y en ese orden el sistema de castigo punitivo. En materia tributaria, se ha organizado de manera que los que incumplan con sus compromisos de impuestos puedan reconocer de manera voluntaria sus faltas en la declaración, así el castigo podrá ser menor. Al construir sociedades en Colombia, indistintamente de su tamaño o personas naturales en ejercicio de sus actividades de comercio, se debe tener en cuenta todo lo relacionado a sanciones, evasiones, beneficios tributarios, entre otros aspectos contenidos en el Estatuto Tributario. Recordemos que el desconocimiento de la norma no exime al contribuyente de la culpa o de las reglas establecidas como beneficios. Se podrían perder amnistías o disminución de multas o impuestos según cada caso particular. Por otra parte, el gobierno colombiano en reiteradas ocasiones viene denunciando el alto impacto negativo a las arcas del Estado. Este fenómeno es más conocido como evasión fiscal. El reto de los entes de control encargados, además del cobro fiscal en Colombia, es precisamente mitigar este riesgo de evasión y optimizar en gran manera el recaudo financiero. Estos recursos son fuente primordial para la ejecución del presupuesto general de la República, para llevar a cabo la inversión establecida en los programas de gobierno de los mandatarios. Bueno, compañeros, como podemos ver en el anterior video, lo que nos indica es que una vez creamos nuestro emprendimiento, creamos nuestra empresa, también somos responsables de una serie de compromisos que tenemos con la administración municipal, gubernamental o con el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tan pronto me consolido, me constituyo como una pequeña, mediana o grande empresa, adquiero compromisos tributarios, administrativos, legislativos que tengo la responsabilidad de realizar. ¿Cómo son qué? Pues la inscripción ante la Cámara de Comercio, como es el cumplimiento con los diferentes impuestos, como veíamos en la clase anterior, ya sean municipales, con el ICA, con la retención en la fuente, con el IVA y con una serie de información que tenemos que brindar a los diferentes entes. ¿Qué pasa si no las brindamos? Pues hay unas sanciones pecuniarias. ¿Qué quiere decir pecuniarias? Que son de dinero y otras administrativas que son llamados de atención o de pronto el cierre de nuestro negocio, ¿correcto? Entonces, por eso hay que tener mucha eh, responsabilidad con eso. Entonces, ¿qué pasa? Principios del régimen sancionatorio. Lo decía en el video, el desconocimiento de la norma no nos exime del cumplimiento de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez establecido la empresa, entramos un paso, entramos a darle a la vida comercial. Por lo tanto, tenemos que empaparnos de toda la situación en que nos hemos enfrentado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, como empresario, como dueño de la empresa, no conozco la temática, sí debo asesorarme o debo contratar a una persona para que me colabore en eso. Entonces debo asesorarme de un contador o debemos eh, verificar qué se debe hacer, cuáles son los impuestos que debo pagar, en qué fecha los debo pagar. Para eso hay un calendario tributario con cada uno de los impuestos.
una vez inicie el año, la DIAN saca un calendario tributario donde está clasificado por cada uno de los impuestos y de la información que se debe brindar a los entes de control, y están las fechas, ¿de acuerdo a qué? Al número del NIC. Entonces vamos a ver cuáles son las sanciones tributarias. Entonces hay unos tipos de sanciones y estas son por estas situaciones que vemos aquí. ¿Por cuáles situaciones? Primero, por no declarar. Esto es muy común. Independientemente de que nuestra empresa genere o no genere ingresos por causa de las ventas de las diferentes actividades económicas, se debe declarar, así sea el formato en cero, pero no se puede dejar. O sea, no quiere decir que en un mes que yo haya tenido ventas, declaro, y al otro mes que no tuve ventas, no declaro. Se debe siempre declarar vendiendo, haya tenido ingresos, haya vendido o no. Simplemente lo que se informa es que no hubo ingresos y se presenta de cero, pero debe declararse porque si no la DIAN lo toma como que no presentó la declaración y por lo tanto está omitiendo esta obligación. Pues una de las sanciones es por no declarar. Por inexactitud. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir inexactitud? Que los datos que reportan en las diferentes declaraciones no corresponden a la realidad o por errores que se hayan tenido. Acuérdense que nosotros tenemos unas fechas para brindar información exógena. Entonces la información exógena es la que tiene que mandar toda la gente que ha tenido negocios. Y ahí de pronto lo que nosotros relacionamos no es lo mismo que relaciona la persona, nuestros clientes o proveedores, y por lo tanto hay una inexactitud. Por omisión de activos. Resulta que cuando relacionamos la información de activos que posee la empresa, teniendo en cuenta que los activos son todos aquellos propiedades, planta, equipo, herramientas que nos ayudan a generar la renta o nos ayudan a producir bienes y servicios, de pronto hemos omitido alguno y por eso hay omisión de activos en los activos. Por omisión de pasivos. Los pasivos son aquellas deudas que tenemos con terceros, entonces también tenemos que relacionarlas. Por correcciones, por omisión de ingresos. Por eso es pertinente que cuando realicemos estas actividades nos asesoremos bien de las personas que conozcan, que sepan de la temática, para que nos ayuden a diligenciar estos formatos o que tengamos una persona que nos asesore, nos apoye en nuestra empresa con respecto a la temática de presentación. ¿Visto? Sanciones tributarias. Entonces vamos a ver qué dice aquí con respecto a sanciones tributarias. Sanción por no declarar impuesto de renta. Radica fundamentalmente en una asignación de tipo económico a la cual se hace acreedor todo contribuyente que, teniendo la obligación tributaria, sencillamente no cumple con este compromiso. Sanción por extemporaneidad. Se configura cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones o no cumple con las demás obligaciones con el Estado dentro de los plazos previamente señalados. Sanción por corrección de las declaraciones tributarias. Se impone cuando un contribuyente corrige una declaración de impuestos que ya ha presentado, lo que significa que este ajuste, ya sea por decisión propia o en base a una propuesta por parte de la DIAN. Sanción por inexactitud. La impone la DIAN cuando el contribuyente responsable se niega a corregir voluntariamente los errores declarados inicialmente, incluso en la eventualidad de haber sido emplazado para corregir. Sanción por omisión de activos e incluso de pasivos inexistentes. Se causa cuando las personas naturales o jurídicas dejan de declarar alguna propiedad, sea esta un bien raíz, inversiones, vehículos, entre otros, con el claro propósito de ocultar parte de su patrimonio por distintas razones. Sanción por omisión de ingresos. Es la no declaración de los ingresos generados en el periodo fiscal declarado,
Los contribuyentes deben declarar todos los ingresos obtenidos. Sanción por no facturar. Las personas naturales, micro y pequeñas empresas y demás personas jurídicas que teniendo la obligación de generar factura no lo haga. Sanción por no expedir certificados de retención en la fuente. Los contribuyentes que durante el periodo gravable hubieran practicado retención en la fuente a título de renta a cualquier otro contribuyente deberán expedir este documento. Sanciones por los libros de contabilidad. Esta sanción tiene que ver con no llevar, como lo solicita la ley, los libros de contabilidad. Sanción por no enviar información tributaria. Se da más en las personas naturales o jurídicas, tal vez porque no se tiene claridad sobre el alcance de suministrar información a la DIAN. Sanciones a contadores públicos que impone la DIAN. Aplica para los contadores públicos, revisor fiscal, administrativo, entre otros, que en el ejercicio de sus funciones como funcionario vinculado a cualquiera de los responsables tributarios al dejar de brindar información a la DIAN. Sanciones tributarias a gerentes y representantes legales. Aplica a gerentes o representantes legales de empresas que usualmente no tienen la experiencia ni mucho menos el pleno conocimiento de las consecuencias que se pueden derivar por las actuaciones inadecuadas dentro de las organizaciones o incluso por la omisión o el dejar de hacer su labor en algún caso determinado. Como lo pudimos observar en el video, tenemos cualquier cantidad de responsabilidades tributarias, administrativas y financieras que se deben cumplir. Para cada caso de estas que no se cumpla hay una sanción y puede ser, volvemos a repetir, administrativa o pecuniaria. Por eso es lo más recomendable es que si yo, como representante legal, como dueño de la empresa, pues no tengo el conocimiento o no tengo el tiempo, es mejor contar con una persona que me asesore con todos estos temas para poder cumplir con mis obligaciones y no acarrear en multas, en sanciones, que lo que hacen es incurrir más en gastos. Entonces, tener muy pendiente, como lo veíamos, el hecho de no expedir facturas, el hecho de no expedir certificados de retención en la fuente, el hecho de no presentar oportunamente cada una de las declaraciones, SICA, retención en la fuente, declaración de renta, pues nos va a acarrear una sanción. Y fuera de eso, acarrear una sanción monetaria, pues también vamos a quedar blindados para eso. Igual hay que actualizar la Cámara de Comercio, hay que estar pendiente de todas estas cosas que pues nos facilitan la vida siempre y cuando hagamos las cosas debidamente de acuerdo a la ley. Realmente aquí dice que hay una normatividad vigente. Cada año el estatuto tributario es renovado debido a que todos los años cambian las fechas de presentación, hay cambios en algunas tarifas, hay cambios en algunas normas, por lo tanto, el régimen tributario es sancionatorio y el régimen tributario se actualiza con el fin de brindar esta información a las personas. Asimismo, como también hay sanciones, ¿cierto? Aquellas personas que incumplen las actividades, pues también hay alivios y hay beneficios tributarios, que para eso siempre tenemos que tener claro qué es o cuáles son aquellos beneficios. Entonces, por ejemplo, hay erogaciones, hay alivios que nos dicen eh, que, por ejemplo, si hacemos tales actividades y declaramos, eh, se nos disminuye en tal y tal la, las actividades. Por ejemplo, cuando se hacen contribuciones voluntarias, ¿cierto? Cuando se hace contribuciones al fondo de pensiones, no con la obligatorio, sino voluntario. Todo esto nos da un límite que podemos descontar de nuestra declaración para con el fin de obtener esos beneficios. ¿Qué es evasión tributaria? Este concepto hace referencia a aquellas maniobras
para de una u otra manera no cumplir con la, con la obligación de declarar. Entonces, por ejemplo, aquellas omisiones o actividades ilícitas que realizamos para no presentar correctamente o pagar lo que nos toca. Entonces ahí es donde sacamos conceptos de que estoy facturando, de que tengo más costos de los que realmente los tengo, entonces declaro más costos y eso hace pues que nuestra declaración se disminuya. Entonces hay que tener muy en claro esto porque como hay una información que está enviando todas las personas, todos los comerciantes, pues la información que de pronto nosotros vamos a declarar no es pertinente porque hay otras personas que están enviando y en el momento en que la vayan a hacer cruce, pues no van a coincidir y ahí es donde vienen las sanciones por la información incorrecta. Entonces ahora vamos a ver dos términos muy importantes, que uno es la elusión y la otra es la evasión. Entonces, cuando hablamos de elusión tributaria, estamos haciendo referencia a, eh, hace énfasis a los comportamientos del contribuyente para evitar pagar impuestos. Dichas estrategias las permite la misma legislación o también se aprovechan de los vacíos de esta norma. Entonces, una elusión es cuando la persona, como su nombre lo indica, elude, o sea, no paga correctamente debido a que la legislación es vaga o no es clara en esos temas. Eso es la elusión. La evasión es cuando un comerciante, por ejemplo, debiendo facturar, no factura. Ustedes ven que van a los diferentes comercios y dice, si no expide factura, no le cobro el IVA. ¿Cierto? Entonces, al no cobrar el IVA, pues no hay que pagar, usted se evita el pagar el 19%, pero la empresa también se evita el de contribuir, de recoger. Entonces, evade de alguna forma el pagar los impuestos y pues esto disminuye la carga tributaria que tenemos para presentar con todas estas situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimados aprendices, cuando se constituye una empresa, porque así mismo como se constituye, se enfrentan responsabilidades y obligaciones que tenemos con el Estado, con las cámaras de comercio, con terceros, en presentar correctamente y oportunamente la información y hacer los respectivos pagos, descuentos y demás que debemos hacer. Cuando no hacemos esto correctamente, pues de la misma forma, pues tenemos sanciones que nos pueden perjudicar. Por lo general, estas sanciones son económicas. Compañeros, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Los escucho. ¿Otro está claro? Por favor, levanten la mano, díganme cualquier cosa, no hay ningún problema, para eso estamos. Bueno, entonces, resulta que para esta actividad, la guía nos pide que la tercera y última evidencia, esta es la tercera y última evidencia, nos dice, trabajo escrito sobre un caso de estudio en sanciones tributarias. Y dice, escoja un caso de estudio de una micro o pequeña empresa de cualquier sector económico, salud, educación, industria. Explique su razón de ser, servicios que presta, su tamaño en cuanto a número de empleados y determine los impuestos que estaría obligado a cumplir. Describa una sanción tributaria que le acarreó a la empresa por incumplir alguna obligación, mencionarla y proponer una solución para evitar reincidir. ¿Listo? Entonces, aquí yo, ¿qué hice? Entonces aquí lo que hice fue hacer un ejemplo que ya se los comparto para que lo miremos.
Permítame un momento, cierro esto. Y ya les comparto, a ver. Entonces, caso de estudio, compañeros. Entonces, el ejemplo que yo propongo y que se los voy a compartir ahorita por el grupo de WhatsApp, por los correos, para que les sirva de guía para que hagan sus diferentes trabajos. Yo propongo el caso de una clínica odontológica que se llama Sonrisas SAS. ¿A qué se dedica la empresa? La clínica ofrece servicios odontológicos integrales en la ciudad de Cali, incluyendo odontología general, ortodoncia, cirugía oral, blanqueamiento dental y limpieza y profilaxis. ¿Cuál es la misión de la empresa? Brindar atención odontológica de calidad con tecnología de punta y trato humano a precios competitivos para familias y empresas. Tamaño de la empresa. Tipo es una pequeña empresa según clasificación de MINIPIN en Colombia. Nuevo empleados tiene 12, que incluye odontólogos, auxiliares, recepcionista y gerente. Y se hace facturación anual y aproximadamente hay un ingreso de 900 millones de pesos. Impuestos que debe cumplir. Pues hacer una pequeña empresa, según caracterizada en Colombia, pues debe cumplir con el impuesto de renta y complementarios que se presenta anual ante la DIAN, debe pagar IVA. No todos los servicios odontológicos causan IVA, pero sí los productos y algunos procedimientos estéticos no considerados de salud. Debe hacer retención en la fuente por pagos a terceros. Debe pagar industria y comercio. Mensual o bimestral la alcaldía de Cali por la actividad comercial. También tiene compromiso de pagar aportes para fiscales, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar, según el número de empleados que tiene. Y también debe tener afiliado y pagar los aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales a todo el personal de la empresa. Esa es la definición de mi empresa, cuáles son los aportes y cuáles son mis responsabilidades, tanto tributarias como administrativas, que tengo la obligación de cumplir. Ahora, la sanción tributaria. Aquí es donde pues cada uno de nosotros vamos a colocar qué sanción puedo aplicar o qué sanción para el ejemplo. Entonces, aquí yo digo, en el 2023 la clínica presentó de manera extemporánea la declaración del ICA correspondiente al mes de septiembre, excediendo el plazo por 20 días. ¿Cuál fue la sanción? Sanción por extemporaneidad. Monto del 10% de valor a pagar el impuesto más intereses moratorios. Aquí cada uno puede colocar. Aquí presentamos tardíamente la sanción. Otro puede decir, no se presentó la declaración de renta, no se presentó la declaración del IVA, o se presentó con errores, o se omitió los activos o se omitió los pasivos. ¿Dónde podemos verificar este tipo de sanciones? En el Estatuto Tributario, artículo 641. Ahí están todas las clases de sanciones y colocan la que ustedes quieran para el ejemplo, ¿cierto? Sanción para evitar, solución, perdón, para evitar reincidir. Implementar un calendario tributario interno con las fechas límites de cada impuesto sincronizado con alertas digitales. Asignar a un responsable del área administrativa de la revisión semanal del estado de obligación tributaria. Capacitación interna básica sobre obligaciones fiscales para el personal administrativo. Uso de software contable. Y esta es, mis estimados aprendices, el ejercicio que tenía para hacer. Este es el caso. Entonces vamos a hacer un repaso de cuáles son las actividades que tenemos pendientes y para que miremos. Bueno, compañeros, entonces aquí en este curso complementario solo tenemos 3 actividades a desarrollar. El cuestionario sobre normatividad, que ya lo desarrollamos en clase, ya ahorita lo comparto nuevamente para que lo diligencien, volvamos, los que ya lo hicieron, pues no hay ningún problema. Los que no lo han contestado, todavía tenemos tiempo y podemos realizarlo. Ese cuestionario lo hicimos en clase, ahí lo tengo y lo voy a enviar. El segundo es un foro sobre responsabilidades tributarias.
Entonces es un foro donde vamos a hablar de qué responsabilidades tributarias tienen las pequeñas y medianas empresas. Pueden consultar por Google, pueden consultar por GPT Chat y pueden subir y participar. Y el tercer trabajo, que es el que estamos viendo hoy, compañeros, es sobre un caso de estudio en sanciones tributarias. Yo voy a colocar mi ejemplo, el que les acabo de mostrar, para que cada uno de ustedes, con base en el mío, se guíe y diseñe. Hay cualquier cantidad de sanciones, ahí está el material de estudio en la plataforma, entonces no hay ningún problema, ninguna inquietud para que vayamos a adelantar. Todavía tenemos tiempo, todavía podemos desarrollar, solo son 3 evidencias, las podemos ya terminar todas las 3, no hay ningún problema. De hoy en 8 días vemos si hacemos otra sesión, que tal vez sea la última, donde vamos a ver toda la temática, las 3 actividades, las 3 temas, y la idea es que tengamos todo el tiempo, aprovechemos esos días. Son actividades muy cortas, muy precisas y muy concisas para adelantar nuestro proceso formativo. No sé si tengan alguna duda, Angélica, Luisa, Your Lady, Julie, o todo está claro. Cuéntenme por el WhatsApp, cuéntenme por ahí si tienen alguna duda o podemos dejar la clase así en el día de hoy. Las leo, los escucho. Cuéntenme, por favor. Entonces alcen la manito si todo quedó claro, por favor. Listo, Luisa. Entonces, gracias, Julie. Muy bien por todo. Entonces, terminamos la sesión y ahorita comparto la grabación, comparto el cuestionario por el grupo, comparto el caso que realizamos con el fin de que se guíen, lo mismo que por los correos electrónicos. Y pues la idea es que adelantemos a la mayor brevedad y dejemos al día todas las evidencias. Igual, si todavía falta un tiempo, pero la idea es terminar y dejar al día todas estas actividades. Les agradezco mucho la